Bueno, en principio me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta. Espero que pues el diplomado esté cumpliendo con sus expectativas. Como lo comenté desde el inicio, bueno, en realidad este diplomado tiene su antecedente en el que antes se denominaba comunicación electoral, diplomado en comunicación electoral, pero dado que se abordan muchas cuestiones relacionadas con la comunicación digital y el impacto que esta comunicación tiene y las dinámicas que genera en el ámbito electoral, pues me pareció conveniente hacer algunos ajustes en mi calidad de coordinador del diplomado, no solamente en la nomenclatura, es decir, no solo en el título, para que reflejara de mejor forma los contenidos del diplomado, sino también pues en algunos contenidos. Para quienes cursaron el diplomado en comunicación electoral, pues quizás les parezca algo repetitivo, algunos de los módulos, pero pues esto se explica justo en función de que, como les comento, pues es el antecedente de este diplomado. Básicamente es la misma estructura y solamente han cambiado algunas cuestiones que pudiésemos considerar como ajustes. Y bueno, pues justamente el día de hoy me toca a mí impartir este tema que se refiere a la formación cívica y el uso de las nuevas tecnologías. Para quienes cursaron precisamente el diplomado de comunicación electoral, recordarán que en este módulo abordábamos, digamos que los modelos pedagógicos que se han adoptado en México para la impartición de la educación cívica, justamente, ¿no? A lo largo de los dos módulos que integran ese diplomado, en la versión anterior, veíamos cuáles habían sido, digamos, los modelos educativos para la impartición de la educación cívica a cargo del Estado, es decir, cuáles habían sido los modelos que habían sido adoptados por la Secretaría de Educación Pública Federal, en particular, a lo largo del siglo XX. Bueno, pues como parte de estos ajustes que he descrito, me parece importante que, pues, para esta ocasión y en adelante, dejemos un poco de lado esa parte de antecedentes históricos. No es que no resulte interesante y, bueno, pues importante saber justamente cómo se ha impartido la educación cívica en nuestro país, pero justo con la idea de imprimir en la práctica estos ajustes que derivan del título del diplomado. Ahora el módulo estará enfocado a cuestiones de formación ciudadana en general, pero en particular vamos a aterrizar esas nociones en el ámbito digital. Es decir, que vamos a hablar no solo de formación cívica, no solamente de formación ciudadana en abstracto, sino que vamos ahora a abordar esta noción, esta idea de educación cívica y de formación ciudadana, aplicada al ámbito de la digitalidad, ¿no? Al ámbito de las nuevas tecnologías. Bueno, la primera parte, he de decirles que sí es, digamos, una réplica de lo que se discute en el diplomado de comunicación electoral o lo que se solía discutir en el diplomado de comunicación electoral. Y en tal sentido, para quienes cursaron ya ese programa, pues les pediría un poco de paciencia. Simplemente es un repaso como para revisar de nuevo esos contenidos desde una óptica más actual. Y la segunda parte que desarrollaremos fundamentalmente el día de mañana estará ya enfocada en la formación ciudadana digital. Bueno, para esto me voy a apoyar en una presentación en PowerPoint. Siempre comento que me parece muy útil este tipo de herramientas en términos didácticos. Entonces, bueno, pues les voy a compartir esta presentación también para quien le interese. Se la puedo compartir no solamente estos términos del desarrollo de la exposición, sino como material de consulta, para lo cual pues únicamente les pediría que me hagan la solicitud por correo electrónico. Bueno, la primera reflexión que creo que tendríamos que hacer es en torno a esta interrogante, a esta pregunta. ¿Qué significa ser ciudadano o ciudadana en una democracia? Me parece que esta es la parte toral, el punto nodal de la discusión que vamos a tener en estos 2 días. En función de ello, y bueno, con el ánimo de que esto no se convierta en un monólogo, en un soliloquio a cargo de su servidor, quisiera escuchar opiniones, percepciones en torno a esta interrogante. Entonces, bueno, no sé si, por ejemplo, Azair nos pueda compartir alguna reflexión, alguna noción sobre qué significa ser ciudadano o ciudadana en una democracia. Azair, José.
En lo que se animas a ir, quizás, Dariana, Dariana quizás pudiera abrir su micrófono para compartirnos alguna opinión al respecto. Hola, buenos días. Buenos días. Mm, bueno, yo pienso que, uy, caray. Mm, bueno, el hecho de poder elegir quién, quién nos está, bueno, quién nos gobierna o quién, pues sí, quién va a representar a nuestro país, pues es muy importante, ¿no? Entonces, pues ser un ciudadano en una democracia, pues se podría decir que es un privilegio. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Perdón, es que, bueno, cuando uno anda mal y de malas, se manifiesta todo esto de distintas formas. Se fue la luz aquí en la oficina, en la escuela judicial, se perdió la conexión, se apagó el monitor. De hecho, yo no lo veo en este momento, pero bueno, si ustedes me escuchan y me ven, podemos continuar. Había por ahí una manita levantada, perdón, no alcancé a escuchar la intervención anterior, no sé si los demás la alcanzaron a escuchar sin problema. Hola, hola. Sí, sí, escuchamos la opinión de Dayana. Ajá, Dariana, ok. ok. Tenemos también por ahí una manita levantada, ¿no? No sé si alguien más quiera participar. Bueno, ser ciudadano o ciudadana es, pues, tener el derecho y la obligación de participar en la vida democrática de de nuestro país, nuestra entidad, nuestro municipio. Esa sería mi opinión. Gracias, Ana. Perdón, de nuevo se me interrumpió la comunicación, pero ¿Qué tal, maestro? Buen día, compañeras, compañeros. Sí, sí, sí. Adelante, Voy a adelante. estar un momento en la sala de juntas, Sí. pero me van a explicar el tema de la licenciada. Ok. Claro, claro que sí, maestro. Ok.
Hola, hola, hola. ¿Se me escucha ahí? Sí, se le escucha. Ah, ok, gracias. Bueno, les decía, una disculpa por este inicio tan accidentado. Les decía que ya parecía esto una película de Woody Allen. O bueno, sí alcancé a escuchar la intervención de Ana y Sí. estábamos justo con la intervención de Armando. Rápidamente, bueno, para continuar con la exposición. Adelante, Armando, por favor. Sí, ¿qué tal, maestro? Buenos días, compañeras, compañeros. Únicamente quería hacer un breve comentario. ¿Qué significa ser ciudadano en una democracia? Considero que es partir de la base legal en la que los ciudadanos o las personas, al adquirir la mayoría de edad, al cumplir 18 años, pasan a ser ciudadanos. Ahora bien, eh, ¿por qué es importante? Debemos recordar que como ciudadanos, como personas, tenemos derechos y obligaciones. Una de ellas es participar en la vida pública, tanto como derecho como obligación. Es importante la participación de todos nosotros como ciudadanos, eh, ya lo decía la compañera que me antecedió, para elegir a nuestros representantes, para elegir a nuestras autoridades. Pero esta formación de participar, pues debe de tener un proceso previo. Entonces considero que desde los jóvenes, adolescentes, incluso desde la niñez, se tiene que ir preparando a estas personas para que cuando lleguen a ser ciudadanos, tengan las herramientas básicas necesarias para tomar alguna determinación, alguna decisión y poder participar de manera adecuada en los asuntos democráticos de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Armando. Bueno, pues agradezco mucho las intervenciones de Armando, de Ana Sofía, de Ariana. Y bueno, pues estas intervenciones nos ayudan para identificar algunos elementos que vamos a desarrollar justamente a lo largo de estas 2 sesiones. Comenzaría por hacer referencia a de manera identificar nuestras eras y que se refiere a la categoría jurídica, ¿no? Sabemos que en los distintos países del orbe, la categoría de ciudadanía se reconoce instrumentos de derecho positivo, en particular la Carta Magna, que a final de cuentas es punta de la organización política en una, ¿no? En el caso mexicano, pues, justamente la ciudadanía se define de alguna en los 34 y 35 de nuestra política. En el artículo 34, digamos, cuáles son los requisitos que se deben de cubrir para que una persona pueda acceder a esta categoría legal, en este caso constitucional, ciudadanía. En el artículo 35 se señalan los derechos que existen a las personas que justamente cubren los requisitos para ostentar esta categoría. Los requisitos pues, suelen ser, digamos, uniformes, genéricos en la mayoría de los casos, en la mayoría de las naciones, se refieren a digamos, una mayoría de edad, que también sabemos que representa en sí misma una categoría legal para otros efectos, por ejemplo, para el derecho civil y algunas otras cuestiones. Y la otra, el otro requisito se refiere a tener un modo honesto de vivir. En el caso mexicano, esta expresión de tener un modo honesto de vivir ha tenido una interpretación bastante interesante en algunos casos recientes a cargo de, o resueltos por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral, porque, bueno, seguramente ustedes han escuchado de algunos de estos asuntos en donde se han presentado como agravios acciones que constituyen violencia política de género o violencia política en razón de género, y se ha hecho por ahí alguna interpretación justamente de este precepto constitucional para considerar, en el caso concreto, que al desarrollar o llevar a cabo actos que atentan contra las mujeres de alguna forma, que se traducen en violencia, pues bueno, esto implica una
acción, un actuar que va en contrasentido, que se contrapone justamente a este requisito de tener un modo honesto de vivir. Es decir, que la violencia política de género se interpreta como una acción contraria a un modo honesto de vivir. Bueno, en el artículo 35, como ya lo señalé y seguramente ustedes lo saben como abogados, abogadas, mucho mejor que yo, se establecen cuáles son los requisitos que asisten a quienes cumplen con los derechos que asisten a quienes cumplen con estos requisitos para ostentar la categoría de ciudadanía, ¿no? El votar y ser votado, es decir, el voto, el derecho al voto en sus dos dimensiones, activa y pasiva, el participar en las consultas populares, el desempeñar los cargos públicos, entre algunos otros, ¿no? Sin embargo, bueno, esta categoría de ciudadanía, en términos estrictamente legales, en este caso constitucionales, es hasta cierto punto limitada. No por ello deja de ser importante, por supuesto. Es sumamente importante el que se reconozca en la Constitución cuáles son los requisitos para ostentar la categoría y los derechos que asisten a quienes justamente pertenecen a esta categoría de ciudadanía, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que los asisten? Bueno, sin embargo, reitero que puede que sea una visión, una óptica un tanto limitada, porque esta categoría de ciudadanía está intrínsecamente relacionada con el aspecto formal de la democracia. Es decir, que se entiende la ciudadanía como un equivalente a el de elector, ¿no? O electora. Entonces, pareciera como que los ciudadanos entonces tenemos únicamente una participación en el ámbito público al momento de integrar el poder público y transmitir, ¿no? Es decir, al momento en que somos convocados a urnas para decidir quiénes van a representar nuestros intereses o quiénes van a ejercer las acciones de gobierno y de administración pública. Sin embargo, en una democracia sustantiva, me parece que la noción de ciudadanía tendría que ser mucho más amplia. La noción de ciudadanía tendría que tener implicaciones incluso en el ámbito privado, no solamente en el ámbito público. Es decir, que la ciudadanía tendría que estar fundada, reitero, en un contexto de democracia sustantiva, en valores, prácticas e incluso habilidades ligadas con la noción democrática. ¿Cuáles son estas? Bueno, en un momento nos vamos a referir a ellas con mayor detalle, pero me adelanto a comentar que podemos citar, por ejemplo, el respeto, podemos citar la tolerancia, podemos citar el diálogo, es decir, algunos elementos que no solamente pueden ser entendidos en términos de valores, es decir, en términos en torno a los cuales se organiza la sociedad, son compartidos, por lo tanto, por los integrantes de una sociedad, sino que además en algunos casos implican algunas cuestiones prácticas. Por ejemplo, el diálogo, pues no solamente es un valor, sino también tiene un carácter instrumental en el sentido de que puede contribuir a la resolución pacífica de conflictos, al establecimiento de acuerdos, a la discusión de los asuntos públicos, etcétera, ¿no? Bueno, en ese sentido, podemos advertir entonces que la ciudadanía pasa por el reconocimiento indispensable de derechos. No hay una democracia que pueda reconocer la ciudadanía sin que pase por este tamiz de los derechos. Esto planteado desde la perspectiva de la literatura clásica especializada, como a través de autores como Norberto Bobbio o algunos otros, es lo que nos diferencia a los ciudadanos de los súbditos, ¿no? En las monarquías, por ejemplo, en donde el poder no se integra mediante la participación de los integrantes de la comunidad política, sino que se hereda, que se fundamenta incluso en nociones divinas. Sabemos que en la época feudal se tenía la creencia de que el monarca, el rey, era designado directamente por Dios y representaba el poder divino en la tierra. Y esto también explica de alguna forma el vínculo que existía entre el clero y el poder monárquico. Bueno, en la actualidad, en las democracias modernas, sabemos que el poder no deriva de ningún designio divino, sino de la voluntad popular, y que quienes conformamos la comunidad política, en un contexto democrático, podemos contribuir a la integración del poder y a la renovación del poder.
justamente mediante el ejercicio del derecho al voto. Entonces, bueno, derecho, por supuesto, tiene un lugar preponderante, el derecho al voto, pero no es el único. De hecho, en una democracia, bueno, pues un distintivo de las mismas se refiere justamente al reconocimiento y al ejercicio de los derechos. ¿Cuáles son los derechos que se pueden advertir con mucha claridad en una democracia? Bueno, pues ya hicimos mención del derecho al voto en sus dos dimensiones, pero también tenemos, por ejemplo, el derecho de asociación, lo que nos permite integrar partidos políticos, el derecho a la libertad de opinión, que, bueno, pues es un distintivo de las democracias, en aquellos contextos en donde no se permite el pensar distinto, en donde hay persecución contra quienes piensan justamente de una forma distinta, en donde hay disidencia. Bueno, pues evidentemente no estamos hablando de un régimen democrático. Entonces, bueno, en una democracia, los derechos, el reconocimiento y ese ejercicio de tales no solamente nos representan un distintivo del propio régimen político, sino que también constituyen un dínamo, una bujía que permite el funcionamiento del engranaje de ese sistema político democrático, ¿no? Es decir, que en una democracia, en la medida en que se puede ejercer el derecho al voto, en la medida en que se puede ejercer el derecho a la libertad de expresión, bueno, pues esto eleva los estándares de calidad democrática, ¿no? Evidentemente, si no existen condiciones para el ejercicio, pues estamos hablando de una democracia precaria, de una democracia limitada, de una pobre democracia o incluso en algunos casos, pues de algo que no es definitivamente democracia, ¿no? Y esto lo comento por el apunte que se refiere a la parte final de la lámina, que es una noción clásica de la literatura especializada en torno a la figura de Thomas Marshall. Thomas Marshall reconoce que la ciudadanía necesariamente pasa por el ejercicio de los derechos y que estos se ejercen en tres dimensiones: la dimensión social, la dimensión política y la dimensión civil. Claro, en estas esferas, en estas dimensiones, siempre hay entrecruces, no es que existan de manera aislada, sino que conviven de alguna manera, hay intersecciones de tal suerte que pues, la democracia permea y la formación ciudadana, el ejercicio de la ciudadanía, permea en todas estas esferas, en todos estos ámbitos que son planteados por Thomas Marshall. Ahora, les decía que si bien es importante reconocer la ciudadanía en términos legales, en este caso en términos constitucionales, es también muy importante reconocer que la ciudadanía no se limita exclusivamente a este vínculo que existe con la democracia formal, sino que se relaciona, como ya lo he comentado, con distintos ámbitos de la vida social. Por lo tanto, podemos entender la ciudadanía como un distintivo de las democracias sustantivas, ¿no? Es decir, que la ciudadanía se ejerce no solamente al momento en que acudimos a las urnas, sino que, como ya lo comentaba, puede tener distintas manifestaciones incluso en el ámbito privado, como puede ser en el seno familiar, como puede ser en el espacio laboral, como puede ser en prácticamente cualquier espacio de la vida social, ¿no? Bueno, en tal sentido, me parece que podemos tomar como referente para entender la ciudadanía en estos términos amplios la propuesta que nos hace el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta institución internacional nos refiere que la ciudadanía puede ser entendida como un tipo de igualdad básica asociada al concepto de pertenencia a una comunidad, es decir, a una noción que nos permite asumirnos como parte de un todo, de un congregado más amplio, que en términos modernos es equivalente a los derechos y obligaciones de los que todos los individuos están dotados en virtud de su pertenencia a un Estado nacional. Bueno, nuevamente se hace referencia a esta cuestión de los derechos que asisten a quienes ostentan esta categoría de ciudadanía, ¿no? En la actualidad hay quienes consideran que quizás esta vinculación que existe entre la categoría de ciudadanía y los estados-nación está ya un tanto superada, considerando experiencias prácticas como la que podemos advertir en la Unión Europea, en donde bueno, los ciudadanos pertenecen a un estado-nación, pero a su vez pertenecen a una comunidad de naciones mucho más amplias, ¿no? Bueno, esto es lo que ha llevado a algunos especialistas a plantearse una idea de
renovación del concepto y de la categoría jurídica de ciudadanía por uno de ciudadanía, de ciudadanía asociada con el Estado-Nación, por uno de ciudadanía global o ciudadanía del mundo, ciudadanía mundial, ¿no? Y bueno, esto aunque pareciera muy utópico, les digo que pues ya da muestra clara de una aproximación, la práctica de esta noción, pues lo que podemos observar en la comunidad europea, en donde hay una ciudadanía dual, ¿no? Y bueno, los grandes problemas que presenta el mundo contemporáneo también nos dan una pauta, nos trazan un camino como para pensar que esta noción de la ciudadanía global no es tan descabellada, ¿no? Hoy en día los grandes problemas del mundo, como puede ser el narcotráfico, la delincuencia organizada, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la fauna, etcétera, pues nos habla de preocupaciones de personas que habitan en distintas latitudes y no solamente en un estado, en un territorio determinado. Entonces, bueno, pues estos grandes problemas, pues reitero, de lo que nos habla es de o nos ayuda a explicar estos fenómenos de activismo en torno a demandas que se hacen ya no solamente a gobernantes en un territorio determinado, sino a organismos supranacionales para la atención de estas grandes problemáticas, ¿no? Bueno, a continuación quisiera referir muy brevemente algunos de los atributos que el propio Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo otorga a esta categoría amplia de ciudadanía. Un primer atributo, una primera característica o distintivo que plantea el PNUD se refiere a reconocer la ciudadanía o reconocer un carácter expansivo en la ciudadanía. Es decir, estamos hablando de una categoría que no está acabada, que no está delimitada, que puede ser maleable, que puede ser modificable, que puede transformarse en atención a los distintos contextos y las distintas necesidades que va planteando la realidad física, la realidad política en particular, ¿no? Un segundo atributo, una segunda característica se refiere a este asidero legal. Como ya lo comentábamos, bueno, con todo y que puede ser limitado, no es baladí, no es cosa menor que la ciudadanía esté perfectamente reconocida, descrita y que se establezcan los requisitos para que se pueda ostentar esta categoría en instrumentos de derecho positivo. Lo ideal, por supuesto, es que este instrumento se refiera a la constitución política en el entendido de que representa la piedra angular de la propia organización política de una comunidad. Un tercer atributo o característica de la ciudadanía entendida en estos términos amplios se refiere a un sentido social o intersubjetivo que suele resultar de la pertenencia a un espacio social común. Es decir, que este aspecto me parece crucial porque de lo que nos habla es de que la ciudadanía debe estar fincada también en un elemento de pertenencia que a su vez desarrolla un sentido de solidaridad con los demás integrantes de esa comunidad. Y me parece que esta parte, reitero, es medular en los tiempos que corren. Sin duda es algo en torno a lo cual tenemos que reflexionar a la luz de este fenómeno generalizado que se observa alrededor del mundo de individualismo exacerbado, que no es otra cosa sino pensar siempre en el beneficio personal sin tomar en consideración el beneficio colectivo. Y esto en el caso particular de México se traduce incluso y se manifiesta incluso en las situaciones más triviales que ustedes se puedan imaginar. Esta tentación de, perdón que siempre recurra a este ejemplo, pero es que me parece muy ilustrativo. Esta tentación que tenemos de, al estar estresados en medio del tráfico, de pasarnos la luz ámbar, la luz amarilla, aun cuando quedemos atravesados a la mitad de un crucero, bueno, pues de lo que nos habla es justamente de que no estamos desarrollando de manera adecuada estos preceptos que sustentan esta categoría amplia de ciudadanía. Porque, pues solamente pensamos en el beneficio personal. O sea, no importa que estorbemos el tráfico, no importa que impidamos la circulación de quienes pretenden atravesar ese crucero, porque nosotros ya vamos algunos metros más adelante de
quienes se quedaron parados detrás de nosotros, ¿no? Entonces, esta cultura que, bueno, yo muy coloquialmente refiero como de la gandalla es muy propia de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, este sentido de pertenencia, esta necesidad de generar vínculos de solidaridad, me parece que es una carencia que tenemos en muchas sociedades contemporáneas y en particular creo que el caso mexicano da cuenta de ello, de esta situación de precariedad. Ahora, otro distintivo que debiera asistir a esta categoría amplia de ciudadanía se refiere a un carácter igualitario, sustentado, en el reconocimiento universal de los derechos y deberes de todos los miembros de una sociedad democráticamente organizada. Me parece que en una perspectiva de democracia formal, pues bueno, sabemos que todos los ciudadanos valemos lo mismo, que al momento en que ejercemos el derecho al voto, por ejemplo, bueno, pues ningún voto vale más que otro, y esto nos coloca en una situación de igualdad. Pero en una democracia sustantiva, me parece que esta igualdad se tendría que traducir de distintas formas y no solamente en momentos específicos, como el momento en que somos convocados a las urnas. Por ejemplo, esta igualdad tendría también que traducirse en términos materiales. Me parece que justamente el hecho de que no hayamos alcanzado esta igualdad material en los países de América Latina es lo que explica en buena medida esta desafectación o este menoscabo que los distintos barómetros de la región dan cuenta de que pues hay un bajo aprecio por la democracia, no solamente en México, sino en varios países de Latinoamérica. Y esto quizás, reitero, puede que se explique a partir de que la democracia no ha satisfecho las necesidades materiales de la población, ¿no? Vemos con cierto pues no sé si llamarlo envidia, ¿no? Pero con cierto recelo, por lo menos, estas democracias consolidadas europeas que no solamente permiten el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, sino que también permiten la generación de una infraestructura que se traduce en beneficios públicos para todos los integrantes de la comunidad política. El sistema de salud, el sistema educativo, el sistema de transporte, entre algunos otros, pues da cuenta justamente de la materialización de esta igualdad en una democracia sustantiva, algo que todavía no hemos logrado construir en las jóvenes democracias latinoamericanas. Entonces, bueno, este carácter de igualdad tendría que traducirse, reitero, en distintas dimensiones de la democracia, sobre todo en una democracia que aspira a ser sustantiva y que no se limita a la democracia formal, es decir, no solamente a la designación de representantes y de gobernantes. Bueno, los últimos dos atributos se refieren, el primero de ellos, a la inclusividad, que guarda relación con este sentido de pertenencia, de solidaridad, etcétera, y el último atributo se refiere a tener un carácter dinámico, contingente y abierto, en tanto producto y condición de las luchas históricas, por enriquecer o menguar su contenido y aumentar o disminuir el número de aquellos a los que se reconoce. Es decir, que guarda relación con el primer atributo que habíamos referido, en el sentido de no entender la ciudadanía como una categoría determinada, pétrea, sino como una categoría que está en constante construcción y que, por lo tanto, puede ser maleable, que puede cambiar en atención al contexto, en atención a la realidad política y demás. Por ejemplo, voy a citar igual un ejemplo muy trivial y muy recurrente, pero pues hoy damos por hecho que la ciudadanía es universal y que aplica para cualquier persona que tiene más de 18 años y que cumple con esta condición de tener un modo honesto de vivir, ¿no? Esto ya lo damos por hecho, pero hasta hace 70 años hay que recordar que las mujeres no podían ejercer la ciudadanía en términos políticos porque no tenían garantizado su derecho al voto, ¿no? Y a mí me gustó mucho hacer este contraste de la categoría moderna de ciudadanía con la categoría de la categoría de ciudadanía en los modelos de democracia clásica griega, porque
tenemos que, con todo y que la democracia clásica griega representa el ideal de la democracia porque se toman las decisiones de forma conjunta respecto a todos los aspectos de una misma agenda, bueno, pues resulta que la categoría de ciudadanía era sumamente excluyente y eso, pues de alguna forma, ayudaba justo a que el grupo reducido que ostentaba esta categoría pudiera tomar las decisiones de manera consensuada, ¿no? Porque era un colectivo sumamente reducido en comparación con los que tenemos en la actualidad. Y esto es porque, pues todos lo sabemos, la categoría de ciudadanía en la antigua Grecia se refería a una categoría que solamente podía ser ejercida por los hombres adultos, que además tenían un cierto rango social y político, de tal suerte que quedaban excluidas las mujeres, los jóvenes, los extranjeros y evidentemente los esclavos, ¿no? Bueno, les digo, en la actualidad, retomando un planteamiento que ya había hecho, se discute esta posibilidad de compaginar o incluso desplazar esta categoría de ciudadanía perteneciente a un Estado-nación por una categoría de ciudadanía global, en donde pues, los derechos son universales y se pueden ejercer en distintas latitudes. Bueno, a continuación quisiera ya ir aterrizando estas primeras nociones sobre qué entendemos por ciudadanía, los derechos que les asisten, los requisitos que en el caso mexicano se establecen para ostentarla, etcétera, a el ámbito de la formación ciudadana, porque si entendemos justo la ciudadanía en términos amplios, no solamente limitados a la democracia formal, tendríamos que tomar en consideración que el aprender a ser ciudadanos se refiere a la detonación de ejercicios de pedagogía social y política que deben de comenzar con mucha anticipación a el momento en que podemos ya acceder a la categoría jurídica, o en este caso constitucional, de ciudadanos. Es decir, que tendríamos que comenzar a el estudio para aprender a ser ciudadanos con mucha anticipación a los 18 años, ¿no? Entonces, de lo que hablamos es de procesos de formación ciudadana que como nos lo comentaba nuestro compañero en su intervención, tienen que iniciar desde la edad temprana. Es muy importante que las niñas y los niños comiencen a adquirir estas nociones, comiencen a desarrollar habilidades y competencias que se inscriban en una lógica democrática y que permitan justamente la construcción de una cultura política democrática que robustezca la democracia. Es decir, que la formación ciudadana puede ser el pilar, puede ser la base de esa construcción de la democracia sustantiva que no se limite únicamente al ámbito formal, ¿no? Bueno, en ese sentido, la ciudadanía se refiere a un concepto amplio que se relaciona con formas de organización e integración social de la vida cotidiana y en ello encuentra su origen el concepto de formación ciudadana, al cual me he referido, que pasa por aprender a ser ciudadano, ¿no? Por este desarrollo de ejercicios de pedagogía social y política para la adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias y habilidades en clave democrática. Pero, bueno, ¿cómo podríamos acceder a estos o cómo podríamos desarrollar estos mecanismos de educación ciudadana para colaborar a la consolidación democrática, a la construcción de ese modelo de democracia sustantiva, a la edificación de una cultura política democrática y demás? Bueno, pues podemos desarrollar distintas estrategias, algunas de ellas pasan por el ámbito formal, es decir, a través de los programas de instrucción que diseña y pone en ejecución la autoridad educativa de un gobierno. En el caso mexicano, bueno, pues que somos una federación, sabemos que estos programas, bueno, pues digamos que responden a dos lógicas, la federal y la de las entidades federativas. Pero también la educación cívica, la formación ciudadana, puede correr por una línea paralela que se refiere a los ámbitos no formales. Aquí es donde se inscriben, por ejemplo, los ejercicios que son llevados a cabo por las autoridades electorales administrativas, por el Instituto Nacional Electoral, por los OPLES en el ámbito de las entidades federativas, y también aquí podríamos inscribir los esfuerzos que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones políticas
nacionales o estatales, o bien los organismos no gubernamentales, las fundaciones y demás, ¿no? Bueno, hay muchas estrategias, reitero, que pueden contribuir a el desarrollo de estos procesos de educación ciudadana y en tal sentido, la fuerza de sinergias puede dar mejores resultados. Pero con independencia del aspecto técnico, el matiz profesional que se le puede imprimir a estas estrategias, me parece que todas tienen algunos elementos en común y algunos de ellos se refieren justamente a estos valores de la democracia. Estos valores que, como yo lo comentaba, no solamente se refieren a bienes compartidos por la sociedad, bienes que pueden guiar en términos éticos y morales el comportamiento, sino que también tienen un carácter instrumental. Es decir, que al momento en que se ponen en práctica estos valores, pueden entenderse justamente como esas competencias y habilidades a las cuales he hecho referencia. Y bueno, el ejemplo más claro, lo decía, quizás se refiera a el diálogo, ¿no? El diálogo no es solamente un valor intangible de la democracia, sino que al momento en que lo ponemos en la práctica, nos permite establecer acuerdos, nos permite poner en práctica el derecho a la libertad de expresión, nos permite igualmente desarrollar este sentido de pertenencia, este sentido de colaboración y de solidaridad al que habíamos hecho referencia, entre algunas otras cuestiones. Y bueno, el catálogo de valores de la democracia puede ser sumamente amplio, pero aquí tenemos algunos que, salvo la mejor opinión de ustedes, quizás podamos considerar como los más representativos, ¿no? Como los más importantes. Algunos de ellos, pues por supuesto que están planteados en términos de ideales, ¿no? De cuestiones que quizás son difíciles de alcanzar plenamente, pero que en la medida en que son asumidos justo como valores, pueden orientar el comportamiento de la ciudadanía. Es decir, que quizás quizás pueda resultar un tanto ingenuo pensar que todos los integrantes de una comunidad política se van a desarrollar siempre y en todo momento de una forma, se van a conducir siempre y en todo momento de una forma honesta, que es el primer valor que aparece en la lámina. Esto a lo mejor parece algo utópico, pero en la medida en que la honestidad sea vista justo como un valor compartido por todos los integrantes de una comunidad, pues puede ser que guíe el comportamiento de los integrantes de esa comunidad en distintos momentos y en distintos espacios. No en todos los momentos, no en todos los espacios, pero sí de forma un tanto generalizada. Y me parece que eso es sumamente benéfico para la construcción y consolidación de una democracia sustantiva. Bueno, entonces tenemos en primer lugar este valor de la honestidad, en segundo término aparece en la lámina este valor de la solidaridad, que ya lo habíamos comentado como un atributo o distintivo, característica de esta categoría amplia de la ciudadanía que nos propone el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tenemos en tercer lugar el valor de la responsabilidad, un valor que puede tener distintas dimensiones y que además guarda mucha relación con la parte complementaria que vamos a desarrollar en este módulo cuando tratemos de aterrizar todas estas nociones al ámbito de la digitalidad, al ámbito de la comunicación política en el mundo digital y también por lo que se refiere a la construcción de una ciudadanía justamente en términos digitales. Bueno, la responsabilidad, por supuesto, puede tener distintas manifestaciones, se puede observar de distintas formas y partiendo de esta premisa sobre la cual he insistido mucho de que estas nociones prácticas y habilidades democráticas no solamente se advierten en el ámbito público y en el privado, podemos ver que la responsabilidad como un valor de la democracia también se puede poner en práctica en el seno familiar, en el espacio escolar, en el ámbito laboral, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos identificar este valor de la responsabilidad? Pues de muchas formas, justamente cumpliendo con las obligaciones de que nos establece la propia Constitución de acudir a las urnas a votar para la designación de representantes, para los ejercicios de participación ciudadana como son el de revocación de mandato, las consultas populares, etcétera. También cumplimos con nuestras responsabilidades ciudadanas cuando
pagamos nuestros impuestos, cuando cumplimos con nuestras contribuciones, cumplimos con una responsabilidad cívica, pues justamente respetando las reglas que rigen una sociedad, el marco normativo, el reglamento de tránsito. Les digo, siempre recurro a este ejemplo tan cotidiano. También somos responsables justamente cuando desempeñamos un cargo público y pues lo hacemos de una forma ética, de una forma pues ajena a cualquier acto de deshonestidad, etc. Entonces, bueno, podemos identificar distintas formas en que se pone en práctica este valor de la responsabilidad. Perdón, sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, sí, lo escuchamos. Hola. Sí. Se escucha bien, maestro, se escucha bien. Es que de repente otra vez se quedó congelada la pantalla, pero ok. Bueno, otro valor de la democracia sin duda es el pluralismo. Sobre esto yo hice referencia desde la primera sesión que tuve con ustedes. Les decía que la democracia como un contexto que permite las distintas voces, las distintas maneras de pensar, las distintas identidades, bueno, pues excluye de alguna forma la unanimidad, y por ello es que el valor de la mayoría o el principio de la mayoría es fundamental en una democracia. Ante la imposibilidad de que todos podamos pensar de la misma forma, que todos podamos llegar a la misma conclusión, bueno, pues cobra relevancia justamente esta regla de la mayoría. Entonces, bueno, una democracia tiene como distintivo justamente la pluralidad, la diversidad. Una democracia que es uniforme, en donde se impone una sola forma de pensar, incluso por la fuerza, pues evidentemente no es una democracia. Es algo más bien autoritario, autocrático, o qué sé yo, pero evidentemente se aleja de cualquier principio democrático. Entonces, el pluralismo sin duda es uno de los distintivos de las democracias. La libertad, bueno, pues guarda relación con esto que hemos comentado sobre el reconocimiento y el ejercicio de los derechos en aquellos ámbitos en donde no hay derechos reconocidos, o en donde los derechos reconocidos en instrumentos de derecho positivo se convierten en letra muerta porque no hay condiciones para su ejercicio, pues evidentemente igual estamos hablando de un contexto que no puede ser considerado democrático. Como les decía, en una democracia sustantiva tendríamos que aspirar también a que todos estos valores, nociones, prácticas, conocimientos, habilidades, competencias, etcétera, se traduzcan en un beneficio material para las personas, ¿no? No podemos aspirar o no podemos definir una sociedad como plenamente democrática en donde hay grandes desigualdades sociales y económicas. Una sociedad en donde la riqueza se distribuye de forma inequitativa, bueno, pues está lejos de ser considerada plenamente democrática, ¿no? Claro, sabemos que el modo de producción que rige el mundo actual es capitalista y que se ha adaptado perfectamente a la globalización. Esto pues ya se planteaba desde los autores clásicos como Carlos Marx, ¿no? La gran capacidad que tiene el capitalismo para adaptarse, y considerando que los modelos feudal y esclavista duraron casi 10 siglos cada uno, bueno, pues el capitalismo está en ciernes apenas, ¿no? Con 2 o 3 siglos de existencia propia. Entonces, bueno, pues seguramente vamos a tener muchas formas de adaptación del capitalismo, y por lo tanto siempre va a haber ricos y pobres, siempre va a haber diferencias económicas. Sin embargo, una auténtica democracia tendría que aspirar a que esas diferencias sean difuminadas de alguna forma. O sea, ciertamente siempre, pues quienes tienen una mayor riqueza van a tener mayores beneficios, van a tener incluso privilegios o lujos, pero ello no tendría por qué excluir de los mínimos niveles de satisfacción material a las mayorías de una población, ¿no? Es decir, no porque en México tengamos a gente que figura en la lista de Forbes de las 100 personas más ricas del mundo, eso quiere decir que entonces los más de 100 millones de habitantes que tenemos en nuestro país tendrían que renunciar a derechos y a
condiciones mínimas de supervivencia, como las que derivan de un adecuado sistema de salud pública, de un adecuado sistema de acceso al empleo, de un adecuado sistema de acceso a la vivienda, etcétera. Entonces, bueno, necesariamente una democracia sustantiva tendría que pasar por esta dimensión de la justicia social. Evidentemente, también tenemos que en una democracia, en donde caben todas las voces, como yo ya lo he señalado, y en donde es difícil que podamos pensar de la misma forma, pues es indispensable que valoremos o que tengamos en cuenta este valor de la tolerancia, ¿no? El poder reconocer la otredad, el poder reconocer estas disidencias y el poder incluso, justo plantearlo en estos términos de tolerancia, ¿no? O sea, yo pienso diametralmente distinto a como lo hace, por ejemplo, Armando, Juan Ignacio, José Ángel, qué sé yo, y quizás justamente a partir de esa oposición tan evidente, pues va a ser difícil que podamos establecer un acuerdo, o que él me pueda convencer de pensar como él, o que yo lo pueda convencer de pensar como yo. Sin embargo, bueno, pues este valor de la tolerancia nos va a permitir convivir a pesar de que nuestras posturas sean diametralmente opuestas. Esta postura de la tolerancia me parece que es fundamental en los tiempos que corren en México y en distintos países del mundo, porque estamos viviendo un fenómeno de polarización que además se manifiesta muy crudamente en el ámbito de las redes sociales, en general de la digitalidad, pero en particular de las redes sociales. Vemos que en redes sociales como Twitter en particular, este fenómeno de la polarización es muy evidente. Basta con que ustedes posteen algo, emitan una opinión, un punto de vista respecto a cualquier cosa sobre la moda, los deportes, la política, la religión, como para que esa participación, esta intervención de ustedes en la red se convierta en un punto de polarización, ¿no? Esto lo podemos advertir hasta en las cuestiones más triviales, perdón que siempre recurra a estos ejemplos triviales, pero reitero que me parece que son muy ilustrativos, y en ese sentido pues podemos citar, por ejemplo, este fenómeno que se suscitó alrededor de la canción que dio a conocer Shakira la semana pasada o hace 2 semanas, ¿no? Que ha generado una postura, o que ha generado justamente un fenómeno de polarización, no solamente en torno a la figura, al artista de Shakira, sino en torno a la propia canción y la letra, ¿no? Entonces, bueno, eso por citar un ejemplo, pero podemos identificar muchísimos más que se generan en redes sociales. Entonces, en ese sentido, me parece que la tolerancia tendría que ser revalorada como un factor, un valor sustantivo, fundamental, inherente de la democracia. Bueno, la igualdad, yo lo he comentado, es una condición indispensable. De hecho, representa uno de los derechos de primera generación, que son, digamos, como la base de la construcción de cualquier democracia. O sea, la igualdad, la libertad son derechos fundamentales que, por lo tanto, pues son inherentes a la propia democracia. El respeto, pues de alguna manera se relaciona también con valores como la tolerancia, la responsabilidad y demás. No podemos construir, no podemos avanzar en la construcción de la democracia sin este valor del respeto, ¿no? El bien común, bueno, me parece que también es algo sumamente importante. Les decía que en la actualidad vivimos un fenómeno de individualismo exacerbado, que en el caso mexicano yo lo explico a partir de esta expresión de la cultura de la gandalle, porque siempre pensamos solo en el beneficio propio, en el beneficio personal, sin pensar en los demás, ¿no? Y no nos damos cuenta que justamente el no pensar en los demás, pues de alguna manera puede tener implicaciones o afectaciones que se pueden revertir, que vamos generando un efecto boomerang, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en esto que yo comentaba de los conflictos viales, los conflictos de tráfico, ¿no? El hecho de que nosotros violentemos el reglamento de tránsito, el que contribuyamos a generar más caos, pues en realidad contribuye justamente a eso, a estresar a las demás personas, a elevar los niveles de violencia. Hoy, justamente hablando de redes sociales, no me dejarán ustedes mentir, circulan muchos videos de cómo la violencia escala
al grado de que incluso pues puede haber muertos de por medio, y todo derivado por conflictos viales, ¿no? O sea, la gente está tan estresada, tan metida en esta cultura de la gandalla y del pensar solo en uno mismo, que de repente se ofusca y pues no piensa en nada más, ¿no? Y entonces, por un conflicto vial que pudo haberse resuelto de una manera pacífica y civilizada, pues bueno, muchas familias se ven envueltas en tragedia porque, pues bueno, el problema escala a una magnitud dramática, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que esta noción del bien común tendría que ser revalorada en los tiempos que corren, ¿no? Bueno, también evidentemente la legalidad o el apego a la legalidad constituye un valor fundamental de la democracia. Evidentemente, es en la medida en que no nos apeguemos a un marco normativo, que nos puede gustar o no, pero pues el marco normativo es el que existe y por supuesto no está escrito sobre piedra. El marco normativo igualmente se va ajustando. Ustedes como abogados, como abogadas lo saben mejor que yo, saben que incluso el propio devenir histórico constituye una fuente real del derecho, ¿no? O sea, el derecho se va ajustando en atención a las características que definen una realidad. Hoy hablamos, por ejemplo, de ajustes al marco normativo en atención a las dinámicas y fenómenos que se generan en el ámbito de la digitalidad. Por ejemplo, bueno, pues para citar una dimensión cercana de esto que estoy comentando, pues está el tema de regular o no las redes sociales por lo que hace a la propaganda y a la comunicación política y electoral, ¿no? Es un tema que no está acabado, que está siempre sobre la mesa y que, bueno, pues eventualmente puede materializarse de alguna forma. A lo mejor, ahora que se han discutido estas leyes, estas modificaciones a la ley de comunicación social, pues eventualmente se podría plantear alguna forma de regulación a las redes sociales e Internet, sobre todo cuando su uso está vinculado con el ámbito estrictamente político y electoral. No lo sabemos, ¿no? Pero bueno, esto lo comento para pues hacer énfasis en esto de que la realidad de alguna manera obliga a la adecuación del marco normativo. Bueno, evidentemente, un valor fundamental de la democracia se refiere a la justicia. No puede haber una democracia sin que haya y se materialice esta noción de justicia, ¿no? Por supuesto, esto guarda relación con el marco normativo, con el apego a la legalidad, con el ejercicio de los derechos y demás. Y por último, un valor que me parece también fundamental de una democracia se refiere a la participación. Y esto guarda relación con el tema eje, el tema guía de este módulo que estamos desarrollando ahora, el de la formación ciudadana. Me parece que la participación es fundamental porque se refiere a el involucramiento de la mayoría de las personas que integran una comunidad política en la toma de decisiones públicas, ¿no? En la medida en que las personas participan, pues justamente se pueden tomar las decisiones de manera consensuada y no solamente delegar esta responsabilidad en determinados agentes. Por supuesto, en una democracia formal, pues este esquema siempre va a existir, o sea, siempre va a haber representantes populares que sean legítimamente designados mediante el voto, ¿no? Pero eso no excluye que los ciudadanos los ciudadanos y las ciudadanas podamos intervenir en la toma de decisiones en particular. Para eso están diseñados los mecanismos de participación ciudadana directa, como los que ya tenemos, que se refieren a la revocación del mandato, la consulta popular. En el ámbito de las entidades federativas tenemos figuras como el presupuesto participativo. En el ámbito federal y también en algunas entidades federativas existe la figura de la acción legislativa, ¿no? Que permite a los ciudadanos y a las ciudadanas impulsar modificaciones a leyes en concreto. Por supuesto, la decisión final va a recaer en el ámbito de la representación pública, de la representación política, es decir, en el órgano legislativo, pero reitero, eso no excluye la posibilidad de que las y los ciudadanos en lo individual podamos promover modificaciones al marco normativo. Entonces, bueno, la participación es un valor fundamental que además tiene este carácter práctico al cual he hecho referencia en cualquier contexto democrático. Bueno, ahora, estas nociones nos sirven como
introducción para aterrizarlas a el ámbito digital, al ámbito de la comunicación política y electoral digital, ¿no? Pero para ello me parece importante, en principio, que identifiquemos una noción o una base conceptual respecto a lo que podemos entender por ciudadanía digital. Claro, la ciudadanía digital, igual que la categoría de ciudadanía, no es única, no es unívoca. Podemos encontrar muchas aproximaciones conceptuales en torno a esta voz de ciudadanía digital, pero pues para tener una base mínima, yo me permití incorporar en esta lámina y en la siguiente algunas aproximaciones conceptuales muy puntuales que guardan algunos elementos en común. Bueno, esta primera aproximación conceptual la extraje yo de esta lámina, de esta fuente que se cita a pie de lámina. Esas dos fuentes que se citan a pie de lámina se refieren a la fotografía que ilustra la lámina y a el extracto que aparece acá, ¿no? Bueno, respecto a la fotografía, únicamente comento que, bueno, me parece muy importante y he tratado siempre de que elaboro una presentación, dar el crédito a quien diseña las imágenes que me sirven para ilustrar estas presentaciones en PowerPoint, porque, bueno, muchas veces uno cree que porque la información está en la red, pues, bueno, surgió por información espontánea o por generación espontánea, la podemos utilizar de manera libre, ¿no? Pero cualquier coma, cualquier punto que aparece en un texto publicado en Internet, pues tiene una autoría, y lo mismo en las imágenes gráficas. Entonces, por eso siempre procuro yo señalar la fuente, y bueno, la otra referencia la otra referencia es respecto a la fuente, el documento del cual extraje este extracto, ¿no? Bueno, es un documento a cargo del Ministerio de Educación de Chile, y en ese sentido, esta institución nos refiere que la ciudadanía digital puede ser entendida como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes fundamentales. Me parece que aquí se recogen varios de los elementos que he señalado en torno a saberes, nociones, valores y a esta cuestión pragmática que se refiere a los elementos que permiten la construcción de una formación ciudadana, ¿no? Entonces tenemos conocimientos, habilidades y actitudes fundamentales para que niñas, niños, jóvenes y adultos, es decir, se incluyen todos los segmentos etarios en la categoría de ciudadanía. Por lo tanto, no solamente se limita a estas personas mayores de edad, sino que se incluyen también a los niños, niñas y adolescentes. Y esto guarda relación, pues, con lo que hemos comentado de entender la ciudadanía en términos amplios y no solamente limitados a una categoría jurídica o constitucional. Y bueno, entonces tenemos que la ciudadanía digital se refiere al conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes para que niñas, niños, jóvenes y adultos se desenvuelvan en una sociedad democrática a través del uso de las tecnologías de información y comunicación. Es decir, que la ciudadanía digital se refiere a estos procesos de formación ciudadana que pasan por la apropiación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y competencias por parte de distintos actores que no solamente se refieren a quienes ostentan esta categoría jurídica de ciudadanos, y todo esto en el ámbito digital, ¿no? En el ámbito del Internet. Y bueno, en general de las nuevas tecnologías. Pero estas actitudes, estos comportamientos, estas habilidades y competencias se tienen que poner en práctica con ciertos matices, que son los que se refieren en la parte de abajo de este apunte. Es decir, de manera responsable, de manera informada, de forma segura, ética, libre y participativa, ejerciendo y reconociendo sus derechos digitales y comprendiendo el impacto de estas en su vida personal y en su entorno. Es decir, que el concepto de ciudadanía digital de lo que nos habla es de una forma de ciudadanía que, así como ocurre en el ámbito físico, se materializa en el ámbito digital, y que, como ocurre en el ámbito físico, se distingue o se debiera distinguir por ciertos valores y prácticas en clave democrática, ¿no?
estos valores estos valores, habilidades y prácticas democráticas se traducirían justamente en una forma de comportamiento, en una conducta en el ámbito digital, una conducta ética, libre, participativa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de lo que nos habla justamente este concepto de ciudadanía digital, es de trasladar este concepto amplio de ciudadanía al ámbito virtual, al ámbito del ciberespacio. Bueno, ahora, en la siguiente lámina tenemos algunas otras nociones de ciudadanía digital que de alguna forma complementan lo planteado en la lámina previa. Igual, aquí se señala a pie de página la fuente para quien le interese remitirse a ella. Y bueno, pues tenemos que en el libro Digital Citizenship de Internet Society and Participation se define la ciudadanía digital con una simple frase: la capacidad de participar en la sociedad en línea, ¿no? Pero bueno, pues me parece que con todo y que es muy contundente la frase, pudiera ser un tanto limitada, ¿no? Entonces, bueno, esto se complementa con las siguientes nociones de ciudadanía digital. En tal sentido, tenemos la que nos proporciona la profesora Sofía Ranchoras de la Universidad de Groningen, quien define la ciudadanía digital como la capacidad de utilizar Internet con regularidad, de forma competente, crítica y segura. A continuación tenemos la propuesta de Neelie Kroes, ex vicepresidenta de la Comisión Europea, quien ha señalado que los ciudadanos o ciudadanas digitales son personas con mayor acceso a la información, personas empoderadas para dar forma al mundo que los rodea, más capaz de aprender y participar. Y por último tenemos la aproximación conceptual de ciudadanía digital que nos ofrece la UNESCO, quien define la ciudadanía digital precisamente como un conjunto de habilidades que permite a los ciudadanos acceder y recuperar, comprender, evaluar y utilizar, crear y compartir información y medios en todos los formatos, utilizando varias herramientas de manera crítica, ética y forma eficaz de participar y comprometerse en actividades personales, profesionales y sociales. Entonces, bueno, pues tenemos un amplio conjunto de aproximaciones conceptuales en torno a lo que podemos entender por ciudadanía digital. Ahora, a partir de estas nociones sobre ciudadanía digital, podemos advertir que una de los objetivos que se plantean todas estas aproximaciones conceptuales de ciudadanía digital es desarrollar habilidades para generar una capacidad de discernimiento, ¿no? Es decir, que estos saberes, estas habilidades y competencias tendrían que contribuir a que las personas se generen o construyan un juicio propio para poder discernir todo el cúmulo de información al cual tienen acceso. Y esta parte me parece clave porque si algo distingue al mundo del ciberespacio es justamente la abrumadora información que circula en él, ¿no? Los tiempos que vivimos han sido definidos o una forma de definirlos o de expresar la era que nos ha tocado vivir es justamente como la era de la información. Y esto pues por el enorme cúmulo de información que circula a través de estos medios digitales y que se va acrecentando día con día. Y sobre todo, pues cada uno de los usuarios de estos medios digitales contribuye a esa generación de información, a esta Big Data que crece exponencialmente a cada segundo, ¿no? Bueno, estas ideas de ciudadanía digital, decía yo, que de alguna forma persiguen, entre muchos objetivos, esta capacidad de discernimiento, el poder otorgar a las personas herramientas que permitan crearse un juicio propio para no solamente clasificar o discriminar la información a la cual tienen acceso, sino también para orientar su conducta, la forma de interactuar con sus pares, con los demás usuarios de Internet, ¿no? Entonces, la noción de ciudadanía digital implica una mirada integradora que abarque tanto la seguridad y rasgos asociados al mal uso o exposición a peligros del entorno virtual,
como las oportunidades y potencialidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Es decir, que esta capacidad de discernimiento tendría que pasar por el desarrollo de estas habilidades, la apropiación de estos saberes que nos permitan identificar las amenazas a las cuales estamos sujetos cuando interactuamos en el ámbito de la digitalidad, pero también identificar las bondades, los beneficios que nos ofrecen estas nuevas tecnologías y explotarlas en beneficio pues propio y colectivo, ¿no? Bueno, esto me parece sumamente importante porque yo lo comentaba desde la primera ocasión que tuve oportunidad de compartir el espacio con ustedes. En realidad, la mayoría de nosotros hemos incursionado en el ámbito de la digitalidad de forma empírica, es decir, que no pasamos justamente por estos procesos de pedagogía social y política para apropiarnos de estos elementos, de estos valores, de estas nociones, de estos saberes y que nos permitieran desarrollar estas habilidades y competencias para poder interactuar en la red. Y esto quizás es lo que explique de alguna forma la manera en que funcionan las redes sociales, es decir, las dinámicas que se generan en redes sociales. Bueno, en general en la red, pero en particular en las redes sociales, ¿no? Es decir, que no pasamos por esta apropiación de valores como el respeto, la tolerancia, el diálogo, etcétera, sino que con todas estas carencias que teníamos en nuestra formación ciudadana, pues incursionamos en el mundo digital y pusimos en evidencia todas estas precariedades, ¿no? Y bueno, pensar que quienes no somos digitales se justifica, pues no con un celular en mano, pero que las generaciones, estas generación de millennials, generación Z y centennials, bueno, pues que pareciera que sí, en efecto, nacieron ya con un teclado, pues no es que tengan no es precisamente que el comportamiento que está en redes sociales generan las nuevas tecnologías, es creado por estas nociones, saberes democráticos, ¿no? De hecho, pues no me atrevería a afirmar algunos integrantes de estas federaciones etarios, pues más bien están contribuyendo a socavar la cultura política democrática. No en todos los casos, por supuesto, pero sí en algunos, ¿no? No sé si ustedes hayan sabido, seguramente sí, porque pues, son fenómenos que se viralizan, estos challenge que consisten en agredir físicamente a personas de la tercera edad, por ejemplo, ¿no? O sea, jóvenes que agreden a indigentes o a personas de la manera edad, los empujan, los patean, los golpean, todo esto lo documentan y lo publican en redes sociales. Esto se ha viralizado a partir de estas dinámicas que constituyen los famosos retos, ¿no? Claro, en muchas ocasiones esto pues ha sido condenado de forma severa por la sociedad, por los demás usuarios de las redes sociales, pero hay quienes lo celebran, ¿no? Hay quien gana mucha notoriedad a partir de este tipo de acciones que se viralizan en las redes sociales. De tal suerte que, bueno, con todo y que estas personas pueden llegar a generar cierta animadversión hacia su persona, bueno, pues el hecho de que de que hayan ganado notoriedad a partir de ese acto, los coloca en una posición de exposición, ¿no? De reconocimiento público, del cual han sacado ventaja en muchas ocasiones, ¿no? Tenemos muchos influencers que han ganado adeptos, seguidores, justamente a partir de estas cuestiones que pudiésemos considerar como moral o éticamente reprochables, ¿no? En fin, pues eso de lo que nos habla es de cómo esta precariedad en términos de valores democráticos puede socavar la cultura política democrática y eso, por supuesto, que le hace un flaco favor a la democracia. Entonces, bueno, hoy más que nunca, quizás tengamos que reflexionar justo en la importancia que revisten estos procesos de educación ciudadana que ahora tendrían que incorporar nociones de ciudadanía digital, ¿no? Entonces, estas nociones de ciudadanía digital no tendrían solamente que pasar por el desarrollo de
saberes, habilidades y competencias para aprender a utilizar las nuevas tecnologías, sino también para aprender a conducirse, a aprender a comportarse, a actuar, a desenvolverse en y con estas nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, hasta esta parte, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna intervención, alguna aportación que desee hacer. ¿No? Ok. Bueno, si no hay intervenciones, quizás podamos continuar con esta parte sobre las dimensiones de la ciudadanía digital e ir cerrando la exposición por el día de hoy para mañana retomar el tema de derechos que ser considerados en el ámbito de la digitalidad, los derechos digitales. Bueno, igual que los derechos digitales, igual valores de la democracia, bueno, pues las dimensiones de la ciudadanía incorporar o puede integrarse por un catálogo sumamente amplio. Pero en este caso, pues solamente tenemos aquí 9 dimensiones de la ciudadanía digital, ¿no? Es decir, 9 esferas en donde se puede manifestar justamente la ciudadanía digital. La primera de estas esferas se refiere a la salud y bienestar digital. Bueno, estas dimensiones no solamente se refieren, digamos, al contexto en donde se pueden poner en práctica estos valores y prácticas de la ciudadanía digital, lo que asisten a la categoría de ciudadanía digital, sino incluso a esferas, a espacios que son construidos a partir de la interacción de las personas que tienen en las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, que no solamente se refieren a un terreno dado, sino también a, digamos, una esfera, un ámbito, un espacio intangible que se construye día a día a partir de la interacción que tienen las personas, ¿no? Bueno, en ese sentido tenemos la primera de estas dimensiones, la que se refiere a la salud y el bienestar digital. Bueno, digamos que la manera en que se construye esta dimensión se refiere a, pues quizás la participación que pueden tener las personas para demandar a través de las nuevas tecnologías, por ejemplo, un sistema de salud pública a partir de la participación que tienen las personas en las nuevas tecnologías, insisto, ¿no? Estas iniciativas que pasan por plataformas como change.org, los foros públicos, los espacios de parlamento abierto, entre algunos otros ejercicios, bueno, pues de lo que nos hablan es de canales de plataformas a través de los cuales se canaliza la participación política para plantear ciertas demandas que, pues bueno, eventualmente pueden tener una respuesta práctica, ¿no? En el ámbito de la salud, reitero, bueno, pues puede ser que a partir de la interacción que se da en redes sociales, a partir de iniciativas que se presentan en change.org, qué sé yo, bueno, pues el Estado puede tomar ciertas decisiones y actuar en consecuencia. Por ejemplo, ahora durante la pandemia, pues algunas de las decisiones de las autoridades sanitarias, creo yo que con todo y que no se reconoció abiertamente, fueron adoptadas a partir de la presión social que se ejercía no solamente en el ámbito físico, sino también a través de las redes sociales e internet, es decir, a partir de la interacción que se daba por parte de los distintos usuarios, ¿no? Bueno, por otro lado, también esta esfera de la salud y del bienestar me parece que tendría que pasar por una autorreflexión de los propios usuarios en términos justamente de cuidar la salud al interactuar con otros usuarios y al hacer uso en general de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, hoy en día me parece que el estar tanto tiempo conectados a estos dispositivos electrónicos, pues está alentando el sedentarismo, lo cual puede tener consecuencias en términos de salud pública para incrementar los índices de obesidad, los índices de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, etcétera. Y aunque aún pareciera un horizonte un tanto lejano, pues a lo mejor quienes ahorita andamos en el rango de los 40 y de los 30 y los 40 años, quizás dentro de otros
30 o 40 años tengamos problemas de salud graves por artritis, osteoporosis, una circulación deficiente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el uso de las nuevas tecnologías también tendría que plantear una autorreflexión a los usuarios para el cuidado o, en este caso, el autocuidado de la salud. Bueno, otra dimensión de la ciudadanía digital se refiere a la alfabetización digital. Ya quedamos que los procesos de formación ciudadana se refieren justamente a estos ejercicios de pedagogía social que nos enseñan a ser ciudadanos, que nos dotan de conocimientos, de saberes, que a su vez nos permiten desarrollar estas habilidades prácticas y competencias, ¿no? Bueno, en el ámbito digital, estos procesos de educación ciudadana también se tendrían que poner en práctica para, como ya lo he señalado, no solamente aprender a utilizar las nuevas tecnologías, sino para saber comportarnos de determinada forma, esto en clave democrática, y con las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, la alfabetización digital, reitero, tendría que pasar también por estos procesos de pedagogía social y política. Bueno, la seguridad digital es una esfera de la ciudadanía igualmente digital, que reviste la mayor de las importancias porque justamente considerando que hemos incursionado de una forma empírica, las redes sociales no somos, bueno, las nuevas tecnologías en general, no somos conscientes en muchas ocasiones de los riesgos a los cuales estamos expuestos cuando interactuamos con estas nuevas tecnologías. Ya yo citaba muchos ejemplos desde la primera sesión que tuve oportunidad de compartir con ustedes, como puede ser el phishing, el robo de identidad, el fraude cibernético, el ciberacoso, el ciberbullying, la violación a la intimidad, entre muchas otras cuestiones. Entonces, bueno, estas amenazas están latentes. A partir de su recurrencia, pues ahora se ha puesto sobre la mesa justo la discusión de regular algunos de estos aspectos. Y bueno, pues ya tenemos ahí el ejemplo de la ley Olimpia, que no es propiamente un instrumento, no es una ley, sino son modificaciones que se han hecho a los códigos penales y de procedimientos penales en distintas entidades federativas para considerar delitos algunas de estas prácticas justamente que se manifiestan en el ámbito digital. Entonces, bueno, la seguridad social, la seguridad digital es un aspecto, una de las dimensiones de la ciudadanía digital que reviste la mayor importancia. Bueno, la comunicación digital es sin duda, pues, como el basamento, ¿no? Es la base, justamente, la plataforma de la ciudadanía digital. Si algo distingue a las nuevas tecnologías es justamente la posibilidad de establecer una comunicación entre los usuarios que se dan cita o que las utilizan, ¿no? Y que se dan cita en el ciberespacio. Entonces, bueno, la comunicación digital es una esfera que me parece que de alguna manera incluye las demás dimensiones de la ciudadanía digital. Ahora, el acceso digital me parece que tiene que ver con estas cuestiones materiales de el acceso universal a las nuevas tecnologías. Hoy en día, con todo y que cada día que pasa se incrementa el número de usuarios de Internet en nuestro país y en el mundo, por supuesto, me parece que con todo y ello, no podemos negar que hay una brecha digital importante, es decir, que todavía hay amplios sectores de la población mexicana que no tienen un acceso a Internet, ¿no? Por supuesto, en los espacios urbanos esto es cada vez menos común. En las grandes urbes vemos que ya hay incluso puntos de conexión público, y lo cual favorece el acceso al mundo de la digitalidad de la población. Pero hay muchos sectores, sobre todo de la población rural, que todavía pues no tienen un acceso a el mundo de la digitalidad. Y esto no es sino otro síntoma de la grave desigualdad que vivimos en términos materiales en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, pues tendríamos que avanzar también en el acceso universal a el mundo de las tecnologías, que además pues es un derecho ya reconocido en nuestra Constitución política. Bueno, la etiqueta digital pudiese tener dos interpretaciones. Por un lado, se refiere a, digamos, esta huella digital que vamos dejando a partir de la interacción que tenemos con la red y en la red con otros usuarios, esta
este expediente cibernético que aún sin proponernos lo vamos construyendo día a día, pero también puede tener otra interpretación. La etiqueta digital se refiere justamente a las reglas de etiqueta, a las reglas de comportamiento que tendríamos que seguir al interactuar con otros usuarios y con con las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, esta dimensión de la etiqueta digital, pues se refiere justamente a poner en práctica varios de estas nociones que entendemos como valores de la democracia. Las leyes digitales, bueno, pues sin duda también son otra esfera que toca a la categoría de la ciudadanía digital. No sé si lo comenté desde la vez pasada, pero bueno, Internet en general ha estado de alguna forma al margen de la regulación por la propia naturaleza del medio. No sé si yo lo comenté, reitero, pero bueno, Internet se funda ideológicamente en esta declaración de independencia que fue dada a conocer por John Perry Barlow en un foro internacional en Davos, Suiza, en los años 90, y que pues es un posicionamiento justamente de los ciberactivistas en torno a la regulación de el Internet, ¿no? Básicamente, pues lo que se plantea es justamente que el ciberespacio está libre de fronteras políticas, legales, ideológicas y demás, ¿no? Y esto, reitero, pues fue lo que ideológicamente ha guiado el desarrollo de las nuevas tecnologías, en particular Internet y sus derivados a lo largo del tiempo. Hoy en día, pues estamos afrontando algunas de esas consecuencias de permisividad en Internet, ¿no? Justamente estos fenómenos a los cuales he hecho referencia, como el robo de identidad, el ciberacoso, la violencia extrema, la violencia contra las mujeres, etcétera, bueno, pues son de alguna manera consecuencias, o por lo menos podemos explicarlo a partir de la falta de regulación en este ámbito. Claro, siempre va a estar latente esta discusión en torno a si es conveniente o no regular las nuevas tecnologías, en particular Internet, porque quizás vaya un poco en contra de la naturaleza del medio, ¿no? Como a estas alturas del partido seguramente lo sabemos, pues la principal característica de Internet es la horizontalidad en la comunicación, ¿no? Es decir, que a diferencia de los esquemas de comunicación tradicionales en donde había un emisor y miles de receptores, en este plano horizontal, todos los usuarios de Internet podemos ser al mismo tiempo receptores y emisores de información. De tal suerte que si comenzamos a establecer ciertas limitantes en el flujo de información o en este esquema que permite el flujo de información, pues a lo mejor va a ser ir un poco en contrasentido en la propia naturaleza del medio. Pero me parece que sí es importante que la discusión esté ahí y que eventualmente pues avancemos en la implementación de alguna normativa en ciertos aspectos de estas nuevas tecnologías, en particular de Internet, reitero, ¿no? Ha habido algunos países que ya han adoptado alguna regulación precisa, por lo que tiene que ver, por ejemplo, con las transmisiones en vivo. En el caso mexicano, pues ya sabemos que aun cuando no hay una regulación precisa, el Instituto Nacional Electoral ha establecido acuerdos con plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y demás, como para tratar de contener las infracciones o las conductas ilícitas en el ámbito electoral en estos medios de comunicación digital. Entonces, bueno, pues las leyes digitales son, o la regulación de las nuevas tecnologías son una agenda inacabada, pero en torno a la cual también tendríamos que discutir a la luz de estos preceptos que contribuyen a la construcción de la formación ciudadana. Y las últimas dos dimensiones se refieren al comercio electrónico y a la responsabilidad y derechos digitales. Bueno, el comercio electrónico, pues no es otra cosa, sino pues justamente el traslado de las relaciones comerciales del ámbito físico al ámbito digital. Y hoy en día esto pues se ha convertido en una generalidad. ¿Quién no ha comprado o adquirido algún producto en plataformas como Amazon, eBay, Mercado Libre, etcétera, ¿no? Durante esta época de la pandemia, pues esto se puso todavía de mayor manifiesto. Sin embargo, bueno, pues también a partir de esta
de este incremento de actividades de comercio electrónico, pues también estamos sujetos a mayores amenazas, no solamente a fraudes cibernéticos, si es que hay alguna forma de hackear nuestra identidad y nuestros datos bancarios que están precargados en una plataforma o qué sé yo, sino también de alguna manera pues somos objeto o podemos ser eventualmente objeto de manipulación, porque bueno, pues ya lo había comentado, ustedes seguramente ya lo saben igual a estas alturas, que a partir de pues los artículos que vamos consumiendo en plataformas de comercio electrónico, pues vamos construyendo un perfil de tal suerte que la plataforma, al poner en práctica los algoritmos, pues nos arroja preferencias, ¿no? Esto, por supuesto, pues alienta una cultura consumista y eventualmente, pues pudiéramos ser objeto de manipulación. Reitero, esto no es nada nuevo, por supuesto. Sabemos que incluso, pues de muy desde hace mucho tiempo, las campañas de marketing buscan, digamos, apelar a esta parte emotiva, emocional o incluso subjetiva a través de mensajes subliminales en la población para, pues, colocar un producto en el mercado e incrementar sus ventas, ¿no? Bueno, entonces, esta manipulación no es nueva, pero ahora se ha potenciado a través del uso de las nuevas tecnologías y sus alcances. Y por último, tenemos el tema de la responsabilidad y derechos digitales, que guarda relación con lo que hemos comentado sobre los valores de la democracia que podemos poner en práctica, no solamente en el ámbito físico, sino ahora también en el ámbito digital. Estos valores que nos permiten o que nos permitirían interactuar de determinada forma en el ámbito digital, de una forma respetuosa, responsable, consciente de las amenazas a las cuales estamos expuestos, que nos permitirían construir una conversación pública alejada de la polarización, etcétera. Pero bueno, en esta parte de la responsabilidad también se mencionan los derechos digitales. Los derechos digitales también integran un catálogo sumamente amplio. El día de mañana vamos a referirnos a algunos de ellos, no un catálogo exhaustivo, pero vamos a discutir algunos derechos que me parece que son los más bueno, no quisiera decir que los más importantes, pero algunos de los más relevantes. Bueno, yo dejaría hasta aquí la exposición. Creo que por aquí Carla nos compartió un diccionario sobre el ciberacoso. El ciberacoso, muchas gracias por la aportación, Elizabeth. De hecho, bueno, pues el día de mañana les comparto también un glosario que publicó hace poco el Instituto Nacional Electoral, con muchos términos, voces, conceptos digitales que quizás también nos pueda ser de mucha ayuda. Muchas gracias por el aporte, Elizabeth. Bueno, pues yo dejaría hasta aquí la exposición. No sé si alguien desea hacer algún comentario, alguna intervención de cierre, de conclusión. Bueno, si no hay intervenciones, no me resta más que agradecerles el favor de su atención, desearles un excelente miércoles y a que nos encontremos el día de mañana alrededor de las 9:15. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, maestro. Buen día a todos, a todas.